La aplicación del globo VR se concibió desde el punto de vista de intentar mejorar la calidad de vida emocional de las personas. Entonces las fases, a grandes rasgos, han consistido en una primera fase que ha sido de investigación pura y dura. En ella pues, se han visto un poco qué yacimientos eran los más interesantes y que podían cumplir con las expectativas del proyecto. También en esa primera fase pues, se estudiaron a ver qué dispositivos de realidad virtual era el más apropiado para las personas mayores. La segunda fase consistió en la toma de datos. Se fue a campo, a los yacimientos arqueológicos, y ahí pues, se utilizaron diversos equipos de documentación tridimensional. Estoy hablando de miles de fotografías, que luego serán procesadas por un software específico para obtener un modelo tridimensional, lo más detallado posible para programar la aplicación de realidad virtual, que es la que irá en el ordenador y es la que ve luego el usuario final. Y por último, la última fase es la de construir una cesta de un globo aerostático que no solo sirva para darle un poquito más de realismo, sino también que sirviese como elemento tranquilizador para las personas mayores. Los principales alicientes que puede tener la realidad virtual se pueden dividir en 4 o 5 aspectos, ¿no? Por un lado, la salud. Tanto la salud física, pero sobre todo la salud emocional. Por otro lado, también como un bienestar social. Para el tema de la movilidad, por ejemplo, hay personas que están muy interesadas en desplazarse o hacer visitas turísticas, pero están limitadas físicamente. Y por otro lado, como hemos planteado nosotros el proyecto, ha sido no solo una visita guiada, sino también que nos sirva como para aprender un poco del patrimonio cultural, la zona transfronteriza entre España y Portugal. Para lo que es la concepción y el desarrollo del proyecto se ha contado con un equipo multidisciplinar. Además, también ha habido una colaboración entre entidades públicas y privadas, con lo cual ha ayudado mucho en cuestión de recursos a llevar a cabo el proyecto de forma lo más óptima posible.